Paz a vosotros, hermanos, en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Tomen sus asientos, son muy amables. Agradecido a Dios, como decía el hermano Ismael, por habernos protegido en el viaje. Mi primer viaje en auto. Fue toda una aventura. Había nervios, había miedos, pero gracias a la protección de nuestro buen Dios hemos podido llegar hasta este lugar. Hemos hecho una oración antes de salir de allá como corresponde y hemos agradecido a Dios cuando hemos llegado a tierra misionera también. Hace unos meses, cuando estuve acá solo con Ezequiel, había contado el testimonio de nuestro hijo, de Alexander, por lo que hemos pasado. Conté el testimonio de su lucha, de las ganas que él tiene por vivir, que tuvo en ese momento también, por el momento que hemos pasado. Y esto es gracias a la misericordia de Dios. Y también había leído, como recién leyó el hermano diácono, mientras le hacían esa operación, que duró aproximadamente 2 horas, ya no me acuerdo muy bien, 2 horas y media, leía justamente ese pasaje de cuando su hijo, que la Biblia no registra el nombre de ese niño que falleció, leía porque trataba de entender qué podría pasar, cuáles eran los pasos a seguir. No llegué ni siquiera a terminar de leer esa sección, porque todo el tiempo estaba pensando y maquinando y qué va a ocurrir, y volvía a leer y empezaba, iba para atrás y hacia adelante. De ese tiempo en el que David, preocupado por su hijo enfermo, si viviría, si no viviría, pero gracias a nuestro Dios, hoy está nuestro hijo con nosotros en este lugar. Y ese es el gran testimonio de él, el haber llegado hasta acá, no haberles contado que él estaba allá en el Chaco porque no pudimos viajar, él era muy chico, tenía sus complicaciones, había que tener sus cuidados, tenía que estar constantemente yendo al médico, y hoy, gracias nuevamente a Dios, pudimos viajar, él está sano y decidimos hoy también venir a presentarlo ante la congregación. Así que, para dar comienzo, quiero leer, así como recién leyó el hermano Ismael, solamente recordar la segunda parte del segundo mandamiento. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ha tenido misericordia de mi familia, de mi hijo, de nosotros. Hay muchas historias en la Biblia que podemos leer y releer, personajes a los que podemos tal vez identificarnos, o tal vez ver sus luchas que fueron mucho más grandes que las nuestras, o las que podemos tener nosotros, y ni así ellos renegaron de Dios. Voy a dar solamente 2 ejemplos, quiero que me acompañen en Lamentaciones, capítulo 3. El libro de Lamentaciones lo escribió el profeta Jeremías, luego de la destrucción, al ver la destrucción de Jerusalén. Pero leyendo algunos versículos van a poder ver que ni así, viendo la destrucción, viendo el templo destruido, viendo cómo mataban a las personas, cómo corrían a los levitas, pero Jeremías comprendió en todo momento que esto era un castigo por la desobediencia. Y de ese modo también se manifestaba el amor de Dios por su pueblo. Dice el versículo 17 en adelante:
y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza está en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Luego pueden leer los versículos 53 y 55, donde se puede ver un poco las cosas que él había sufrido. Si leen el amplio libro de Jeremías, verán por las cosas que él tuvo que pasar. Estuvo en prisiones, fue metido en una cisterna, fue castigado por reyes, fue perseguido, tuvo que huir. Y ni aún así, con todas esas privaciones, esas vejaciones, esos castigos, esas persecuciones, ni así renegó de Dios. Ni aún así dijo, ¿para qué sigo a Dios si al final Él me castiga? O Dios no existe, o Dios no me cuida, Dios no me bendice, tengo que estar escapando. Así que eso es lo que podría haber pensado Jeremías, lo que podría haber pensado cualquiera de nosotros cuando estamos en una situación difícil. Dios no existe, Dios me castiga, pero no vemos tal vez más allá de que a veces Él nos castiga o nos pone pruebas porque trata de demostrar su misericordia, su amor, para que sigamos creyendo en Él. Y otro ejemplo, como conocemos muy bien la historia del apóstol Pablo, alguien que sufrió tantísimas persecuciones, estuvo en prisiones, fue finalmente ejecutado por Roma, y nos dejó tantísimos ejemplos. Hasta el último momento él estaba creyendo y aferrándose a Dios, en ningún momento renegando de Él. Dice 2 Corintios, quiero que me acompañen, no tengo muchos versículos para compartir, no quiero extenderme demasiado. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, cuando nosotros enfrentamos problemas o este tipo de pruebas por las que hemos pasado, nosotros a la vez podemos dar testimonio y ofrecer consolación a otros hermanos o a gente de afuera mediante nuestro ejemplo. El domingo anterior, nosotros viajamos este domingo, ¿qué pasó? El domingo anterior fuimos al hospital, decidimos pasar por ese lugar que estuvimos, sobre todo mi esposa estuvo muchos días allí, pasar por esa salita de espera donde se esperan noticias, se esperan novedades, o luego de visitar a sus bebés en Neo 1 y Neo 2, decidimos visitar y llevarle alguna palabra de consolación también a esas madres afligidas, y vimos algunas madres que estaban con los rostros con lágrimas, porque por el horario por el que fuimos, evidentemente recién habían salido de ver a sus bebés. Y también yo no pude decir nada, la verdad me retuve, no le pude decir. Mi esposa le dijo algunas palabras de consuelo y le fuimos a mostrar a nuestro bebé que Dios es grande y Dios les puede sacar de allí.
solamente tenemos que confiar en Él y esperar en Él, como hemos leído. Pero a veces es difícil, cuesta creer que se puede salir adelante, pasan los días, a veces no mejora, a veces hay retrocesos. Y esa es la prueba a la que nos puso Dios, de que a veces evidentemente hay que esperar y buscarle. Hemos aprendido que la oración es una herramienta fundamental, una herramienta de lucha, de comunicación con nuestro Dios. Como que a veces no queremos molestarle a Dios, no queremos pedirle cosas, pero nos vemos en esta situación donde no encontramos otra salida, donde no podemos confiar. Confiamos en los médicos, pero hasta cierto punto, y tenemos que depositar toda nuestra carga en nuestro Dios. Nos falta comprender nuestras miserias para entender al Dios de nuestras misericordias. Y estos dolores, por lo que pasamos, es una característica de este mundo caído. Dice Génesis, capítulo 3, la segunda parte del versículo 17: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta tierra está maldita, está condenada. No podemos, muchas veces lo he dicho, que como queremos estar un poco más en esta tierra, queremos estar un poco más con nuestros seres queridos, pero tenemos que entender que se viene un mundo mucho mejor con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo. Leemos siempre en Apocalipsis, donde habrá calles de oro, mar de cristal, no habrá sol, estaremos en la presencia. Es imposible comprender estar en la presencia de Dios. Hay que pensar solamente en un momento, estar en la presencia de Dios, ver a los antiguos profetas, a los grandes hombres que leemos en este libro, y lo vemos como algo tan lejano, como algo imposible, porque nuestra mente caída lo hace imposible de que podamos ver más allá de esto. Juan capítulo 14, quiero que me acompañen. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus seguidores: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice: y os dará otro Consolador. La palabra traducida por Consolador es Paracletos, que quiere decir alguien que aboga. O sea, el Espíritu Santo es alguien que está abogando por nosotros, a nuestro Dios, para que nuestros hechos no sean contados, que está constantemente hablándole a Dios sobre nuestras cosas, sobre nuestro corazón. El mundo no le puede recibir. Aquellas personas que están afuera no pueden recibir a ese Consolador, pero nosotros que venimos acá, con nuestro corazón roto, nuestro corazón contrito, venimos y esperamos en Él, y ese Consolador está esperando que te entregues a Él, que te entregues a Dios, que veas las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener lugar en ese reino que tanto esperamos. A veces cuando vemos esas noticias terribles de guerras, de niños muertos, de jubilados que son asesinados, por el solo hecho de estar caminando, le sacan un celular, le roban el auto y le disparan por el solo hecho de que están drogados. Y decimos: ven, Señor Jesús, ya que se termine esto.
Este mundo no puede seguir así, no podemos hacer nada. Este mundo va de mal en peor y no podemos hacer absolutamente nada. Gracias a ese Espíritu Santo que intercede por nosotros al Padre y ayuda a que mi oración llegue al Consolador por excelencia, ¿sí? Quiero leer una porción un poco larga, tal vez, Lucas capítulo 10, así que lo voy a leer un poco rápido. Me pareció muy interesante leer esta porción, la elección del buen samaritano. Dice el versículo 25 en adelante: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿O cómo interpretas? Porque este era un intérprete. Otras versiones, la Nueva Versión Internacional dice aquí: ¿cómo interpretas lo que lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta era una lección muy difícil para aprender a los judíos de aquella época, donde ellos se creían muy superiores. A veces nosotros mismos nos creemos, bueno, somos de la iglesia de Dios, somos superiores a los demás. Tenemos que entender, leyendo estas palabras, que no es así. No siempre es así. A veces el samaritano, que ellos, los judíos, lo tenían como alguien impíos, porque no adoraban en Jerusalén, sino que adoraban en el monte Gerizim, que quedaba, lo pueden leer en Juan capítulo 4, de Jesús y la samaritana, donde tienen ese encuentro, ¿sí? Los judíos le tenían como cierta repulsión a los samaritanos. Y Jesús, mediante esta parábola, le mostraba: el sacerdote que venía de Jerusalén, venía de adorar, descendía a Jericó, pasaba por allí y vio a un hombre que estaba y no fue movido a misericordia. A veces podemos pasar nosotros. ¿Qué tal si nosotros venimos camino a la iglesia y vemos a alguien tirado por el camino y no paramos? No, yo me voy a la iglesia, estoy llegando tarde. No paramos y no le ayudamos. Y lo que Jesús demostraba aquí es que alguien de fuera puede estar mostrándonos que la misericordia tiene que estar dentro nuestro. La misericordia es una palabra que está relacionada con las entrañas, es algo que está relacionado también con la compasión. La compasión es algo que te nace de adentro, te nace y vos ves algo que te mueve a misericordia y querés ayudar, es algo que sale de adentro tuyo. Jesús mismo es la misericordia encarnada. Él constantemente estaba sanándole de enfermedades, echando fuera demonios y hablándole de la palabra, pero cuando él dice: y Jesús lloró, era movido a misericordia porque veía que la mies es mucha y los obreros eran pocos. Le dice un poco más adelante en Juan capítulo 17, el verso 15, le dice, hablándole a su padre:
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto nos enseña que tenemos que aguantar, tenemos que estar en comunión con nuestro Dios, porque Dios no nos va a sacar de acá, como así lo hizo con Elías, o lo hizo con Enoc. No va a venir un carro de fuego a levantarnos y llevarnos con él. Esto ya está descartado. Por eso Jesús le dice, no ruego que los quites, sino que los protejas, que los guardes del mal. Y vamos a leer, para terminar, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos este ejemplo perfecto que fue nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos ser perfectos, por eso pedimos a nuestro Dios que nos acompañe, que nos guarde, que nos muestre el camino. A veces queremos hacer cosas por nuestras propias fuerzas y no nos salen, pero es porque no pedimos a nuestro Dios. Así que mi mensaje es hoy que Alexander fue movido, fue salvado por la misericordia de nuestro Dios. Y si no fuera así, nos hubiese dejado algún otro tipo de enseñanza que ahora desconocemos porque esto no ocurrió. Así que agradecido eternamente a nuestro Dios por poder estar aquí en este lugar y no estar llorando por Él, sino estar celebrando su vida. Dios lo bendiga muy ricamente, es mi deseo. Amén. Amén.